Bueno, soy Gloria Nombela del Instituto de Ciencias Agrarias. Vamos a presentar este seminario de hoy que nos lo va a dar a Alfonso Navas Sánchez y os voy a hacer una breve presentación de esta persona que muchos conocerán, los más jóvenes seguramente no, pero es muy importante que lo conozcáis porque desde luego es un ejemplo a seguir para muchos de nosotros. Alfonso es biólogo por la Universidad Autónoma, se licenció como biólogo en la Universidad Autónoma de Madrid y es investigador científico del CSIC con interés en la historia, según definición propia. Esto ya nos da una idea del personaje. Bueno, él comenzó realizando su tesis doctoral en este mismo instituto donde estamos, cuando se llamaba Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Y entre los muchos logros y actividades que tuvo, pues tuvo el honor de ser codirector de mi tesis doctoral. Bueno, yo tuve el honor de ser dirigida por él. Y él estuvo aquí hasta 1996, que entonces ya este instituto se llamaba Centro de Ciencias Medioambientales. Y él en ese momento se trasladó al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Continúa allí desde entonces como Azonoren. Su trabajo de investigación lo lleva a cabo dentro de la zoología, es la especialidad de nematología. Los temas que abarca su dedicación incluyen agricultura sistemática, lo tengo apuntado porque son muchos, agricultura sistemática, taxonomía básica de nematodos, ecología, epidemiología, genética y evolución. Actualmente está trabajando en varias líneas sobre las aplicaciones de la proteómica en los estudios filogenéticos y evolutivos, además de en parasitología, concretamente en nematodos del género Anisakis, y en microbiología, en la interacción nematodos-bacterias. Él ha realizado varias estancias de larga duración durante toda su carrera en países como Bulgaria, Gran Bretaña, Italia, Francia, Alemania, Polonia y Estados Unidos. Tiene un montón de publicaciones, como mínimo 156 trabajos de investigación, 8 trabajos de divulgación científica y 2 sobre historia de la ciencia, que esto es lo más relacionado con el seminario que nos va a dar hoy. Es autor de 3 patentes científicas y una tecnológica. Desde 2002 hasta 2009 fue director del Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo. Inmediatamente después, desde agosto de 2009 hasta la actualidad, él es director del Laboratorio Nacional de Referencia para la Identificación de Nematodos Fitopatógenos. Y desde agosto de 2020 también es director del Laboratorio Nacional de Referencia para la Identificación y Diagnóstico de Artrópodos Perjudiciales y Útiles. Y bueno, y sobre todo es un muy buen amigo. Así que espero que os guste el seminario, que ya veréis que es un poco atípico en relación a los que normalmente se suelen presentar aquí. Cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Gloria. A ver, bueno, yo ya estoy jubilado desde hace un año y pocos días. Y estoy en situación de emérito, lo que antes se llamaba emérito, que ahora es ad honorem. Seguimos trabajando. Yo llevo muy mal lo de la jubilación y por eso pues sigo trabajando. Y realmente es un poco atípico el tema que vamos a tratar hoy. Antes de entrar nos hemos encontrado a Gonzalo Almendros y nos dice, pero mira que hablar de una cosa así cuando se podía hablar de cosas más modernas, biología molecular, proteómica o en fin. Posiblemente lleva razón Gonzalo, pero también es importante que conozcamos a las personas que han cimentado, en las cuales se basa las circunstancias actuales, ¿no? Y yo soy de los que cree que especialmente para la gente joven es más fácil enfocar los problemas cuando se conoce la historia o el origen de los mismos, ¿no? Y tanto en matemáticas como en física, si se estudia antes o se explica un poco la génesis de por qué son esos problemas, es más fácil de entenderlo y de abordarlo. En este caso, Mariano de la Paz Graés y el origen de las ciencias agrarias en España también es muy atrevido el título, hay que reconocerlo, porque ¿qué son las ciencias agrarias? Cualquier cosa. Los romanos lo tenían clarísimo y vamos a empezar con los romanos.
Las ciencias agrarias en realidad es la agricultura y en cada época ha tenido su aplicación, cada época tiene su tecnología, cada época tiene su ciencia. Este, Marco Terencio Barrón escribió De Rerum Rusticarum, que son las cosas de los campos, la cosa del campo, ¿no? Y escribió esta frase que es muy bonita, ¿no? La naturaleza divina nos dio los campos, la habilidad humana construyó las ciudades. Y sobre los campos, los romanos, que estaban muy orgullosos de su tradición agrícola, despreciaban a aquellos que no eran agricultores, pues pues construyeron todo lo que la cultura, digamos, no hay que extrañarse, la cultura occidental actual está basada en Roma, está basada en la agricultura, está basada en las ciencias agrarias. Un detalle muy interesante, la leva de los agricultores debido a las guerras púnicas contra Cartago, pues dejó despoblado prácticamente los campos de Roma. Y entonces hubo que generar una nueva población agricultora y entonces agrícola y entonces aparecieron muchísimos tratados de agricultura de aquella época. Estamos hablando de Barrón, que fue coetáneo, amigo y cónsul junto con Pompeyo y fue legado de Pompeyo en Hispania. Hispania era un territorio extraordinario aquí, ¿no? La cruz. Hispania era un terreno extraordinario, muy feraz para la agricultura y eso hacía que se sustentaran los ejércitos de Aníbal que estaban atacando Roma. Entonces, eso fue lo que condicionó que los escipiones llegaran a la península ibérica para impedir todo aquello. Plinio el Viejo hace referencia a la primera plaga de conejos en su obra. Estos trabajos los podéis ver traducidos al castellano, no es necesario que sepamos latín. Pero luego hubo un personaje también muy curioso, muy interesante, que se consideraba a sí mismo sucesor de Varrón, que era Lucio Junio Moderato Columela, que nació en Cádiz y que describe cómo los romanos introdujeron los olmos atinios. Atinios es una variedad de olmo que existía en Italia y que ha existido hasta hace muy pocos años, probablemente hasta hace 10 años, porque se implantaron a lo largo de toda la península para sustentar las vides. Había un método para impedir que las vides cayeran al suelo y se enredaran al suelo y que se pudrieran las uvas, lo ponían las vides entre los olmos, a lo largo de los caminos, de las vías romanas, etcétera. De ahí viene la expresión de que no pidas peras al olmo, porque en Italia los labriegos tenían un dicho de al olmo pídele uvas, pero no le pidas peras. Bueno, la tradición como tal aparece reflejada en un poema de Garcilaso toledano, Garcilaso de la Vega, y en otro del madrileño Francisco de Quevedo. Esto es un ejemplo de lo importante que es la tradición para sustentar lo que pueda ser la ciencia actual. O sea, sí, podíamos hablar de biología molecular, de nematodos o de proteómica, de cualquier cosa, pero en este caso yo hablo de lo que se me ha pedido, porque hablando con Gloria y con alguien más de aquí, pues realmente parece ser que estos personajes son bastante desconocidos. ¿Por qué Grael es importante en las ciencias agrarias en España? Pues sencillamente porque es un naturalista total y creía en la utilidad de la ciencia. Se le considera el creador de la zoología aplicada. De hecho, la primera piscifactoría que existe en España está en La Granja y fue él el creador, entre otras muchísimas cosas. O sea, se podía hablar de Mariano de la Paz Graels y la botánica, o Mariano de la Paz Graels y la oceanografía, o Mariano de la Paz Graels y las piscifactorías, por ejemplo, o la entomología.
Es importante también señalar un periodo que fue fundamental en el desarrollo histórico de la ciencia en España, que es la época de la Ilustración, y coincide lo que se llama, los historiadores españoles de la ciencia llaman militarización de la ciencia. Se impone este criterio por la disciplina y porque los militares eran los que tenían la tecnología y la estructura para poder desarrollar cualquier operación que conllevara la aplicación tecnológica y científica y darle una utilidad. Por ejemplo, el capitán Félix de Azara, un militar del ejército, fue enviado a América para discernir, participar en el deslinde entre las posesiones portuguesas y españolas. Como los portugueses no tenían prisa, pues se dedicó a recolectar animales, fundamentalmente pájaros, y los enviaba al Gabinete de Historia Natural. Este hombre es importante porque es el único zoólogo español citado por Darwin y es el único zoólogo mundial que es reconocido de interés de aquellos que se llamaban seguidores de Buffon. Hasta que Linneo no establece el sistema binomial, digamos, lo más importante era el método descriptivo de Buffon. Y de todos esos, que eran todos prácticamente los que existían, zoólogos, el único que reconoce como importante y que merece la pena seguir es Félix de Azara. Digo, el único que Darwin reconoce como importante. Félix de Azara, que estuvo ligado al Gabinete de Historia Natural. eh, Antonio de Ulloa es almirante, era almirante, no cuando lo funda, pero bueno, posteriormente es almirante de la Marina, es el que funda el Gabinete de Historia Natural. ¿Por qué es importante la Ilustración? Porque es la época más renovadora y mayor creatividad de la historia de España. Ahí lo que está subrayado es una carta de, de Christian Hergen, ah, contando que España invierte muchísimo, gasta muchísimo en investigación, en tecnología, en ciencia, cosa que normalmente nosotros no creemos, no sabíamos, ¿no? Pensamos que España era un erial desde el punto de vista científico y de la investigación y no era así. En el siglo XVIII, lo que es toda la Ilustración, España era una potencia. Bueno, la Ilustración provoca una crisis de lo que se llama la crisis de la conciencia europea y se cuestiona lo que era la cultura y la ciencia basada en los dogmas. Se propone la mejora de la agricultura como una fuente de riqueza. Es decir, los agricultores, la agricultura tiene que ser fundamental. Y incluso el propio Ulloa, desde el propio Gabinete de Historia Natural, manifiesta un gran interés en la agricultura y su primera obra, que es la descripción geográfica física de la Nueva España, está basada en el interés que tiene España en conseguir en plantas, conseguir provecho para la agricultura. Existía lo que se llamaba el principio racionalista, según la cual el conocimiento científico es la base del progreso social. En todo esto tiene mucho que ver, todo esto tiene mucho que ver con la estructura que actualmente tiene España y realmente toda Europa sobre lo que es la agricultura. En 1901, datos totalmente fiables, la población española que dependía de la agricultura directamente en el campo era el 48%. En 2022 es menos del 3%. Y en 1985-86 es de una obra muy interesante, la historia agraria de la España contemporánea. El 80% prácticamente de esta obra se centra precisamente en el siglo XIX. El siglo XIX español, no solo el agro, pero en todo el siglo XIX, ya nos vamos centrando en el tema,
está cimentado en la desamortización, especialmente la famosa desamortización de Mendizábal, que arregló algunos problemas, pero creó otros muchos, ¿no? Y en la reforma agraria de los años 30, especialmente la reforma que hizo la Segunda República, incluyendo las colectivizaciones anarquistas durante la Guerra Civil. Después de eso no ha existido nuevos cambios significativos en la estructura agraria en España. Las desamortizaciones solucionaron muchos problemas porque era dejar de estar muerta las tierras que pertenecían a la iglesia. Entonces, la idea era muy buena, pero generó probablemente también más problemas de los que pretendía solucionar, porque esas tierras que estaban muertas por la iglesia pasaron a manos de caciques, de potentados, etcétera, que crearon otra nueva casta, pasaron de ser siervos a ser otro tipo de gente totalmente dependiente del caciquismo. El caciquismo es una corriente, no sé si llamarla política o de relaciones sociales, que imperó durante todo el siglo XIX. Yo me baso fundamentalmente en estos autores, historiadores per se y científicos en los cuales he preparado estas charlas. Santos Casado, Santiago Aragón, Carolina Albaladejo, Isabel Izquierdo, etcétera, etcétera. Eh, Todos ellos definen de una forma muy clara o con distintas palabras que quizá este hombre, Mariano de la Paz Graells, fue el último naturalista de la historia, ¿no? Por lo menos de la historia de España. La vida de Mariano de la Paz Graell es prácticamente todo el siglo XIX, por tanto, coinciden de alguna manera su propia vida con el origen de la estructura agraria actual de España en el siglo XIX. España en aquella época era un desastre absoluto. Y tiene sentido esas palabras que escribió Bismarck sobre España, de que los españoles, España era insumergible, era indestructible porque ni los propios españoles conseguían destruirla, ¿no? Pero fijaos, durante todo el siglo XIX tenemos la guerra de independencia contra Napoleón. Hubo tres bancarrotas del Estado, bancarrotas, numerosas guerras, las de la independencia americana, las tres guerras carlistas, la guerra realista, la guerra de los agraviados, que fue un movimiento que la gente no suele tener en cuenta en Cataluña, la guerra de África de 1859, las guerras de Filipinas y la guerra de Cuba. El destronamiento de Isabel II, las sucesiones de gobierno, los famosos pronunciamientos, que cada dos por tres hay un pronunciamiento, etcétera. La proclamación de la Primera República y la restauración borbónica. Todo eso lo vive Mariano de la Paz Graells. Este libro, que es un homenaje del 200 aniversario del nacimiento, está publicado por el Instituto de Estudios Riojano y, y se refiere fundamentalmente a toda la vida de Mariano y todas las distintas facetas que Mariano de la Paz Graells tiene. El museo, que previamente estaba lo que ahora es la Academia de Bellas Artes de San Fernando, fue saqueado en 1813 y de forma inmisericordia. Se llevaron lo más preciado que teníamos, algunas cosas se devolvieron posteriormente. Y en 1809 nace en Mariano de la Paz Graells. El museo se cambió el nombre de Real Gabinete a Museo de Ciencias Naturales. Posteriormente se añadió el apellido de nacional. Pero se redacta un reglamento, esto es importante, y se crea una nueva estructura que agrupa al museo propiamente, al jardín botánico, al museo del laboratorio de química de Bowles y de Proust, al estudio de mineralogía, y además se incorpora al observatorio astronómico.
científico. Es decir, por parte del gobierno hay un interés real en fomentar las ciencias positivas, ¿no? O las ciencias naturales. Bueno, estos son de otra presentación que tenía. Un detalle, si vais al Museo del Prado, veréis estas piezas que pertenecían al museo de los que se llevaron los franceses y en 1815 se reincorporaron y ya se quedaron ahí. Mariano de la Paz Graells tuvo mucha suerte porque estuvo apoyado por Mariano Lagasca, ¿de acuerdo? Eh, en 1824 el museo no levantaba cabeza y se restablece una estructura, la Junta de Protección del Museo, que era una junta que gestionaba, que estaba formada por los profesores y el director, que era Mariano Lagasca. A su vez, Lagasca, como botánico que era, también era director del museo del Jardín Botánico. Lagasca era muy amigo de la familia de Graels y no le conocía, pero es fundamental porque, bueno, una vez que lo conoce, es el que le orienta y le anima a que se venga a Madrid, porque Grael estaba en Barcelona y ejerce su influencia con más o menos eh, artes legales o ilegales para que Graels tenga un futuro dentro de la institución. En aquella época la zoología estaba liderada por Tomás de Villanova, discípulo de un botánico Cabanilles. Es el primero que establece las relaciones con los zoólogos españoles y es también una figura que tiene cierta influencia sobre Graells. Bueno, Graells empieza a tomar partido por las corrientes liberales a través de Villanova, porque el hijo de Villanova murió en uno de las algaradas que hubo cuando la revuelta carlista, y él, de alguna forma, él se llevó muy mal con el carlismo. Hubo ciertas coincidencias muy curiosas, coincidencias históricas. El caso es que él se llevaba muy mal con los carlistas. Esto es los conflictos que originó el carlismo. El carlismo surge muy condicionado, muy asociado por el hecho que hemos comentado antes de la desamortización. El hecho de no repartir las tierras, de dejar a los campesinos como siervos, a pesar de haber sido apartado a la iglesia, pues de alguna forma el movimiento carlista tuvo gran arraigo dentro del campesinado debido a esto. Y estos fueron todos los alzamientos, toda la revuelta y guerras que provocó aquello durante el siglo XIX. La, la- la biografía de Graels depende de los autores que veamos, pero ha sido reelaborada varias veces para adaptarla según qué pensamiento, ¿no? Hay una razón fundamental que se infiere cuando lees ciertos trabajos, y es que él era creacionista. Graels era creacionista, no quería ir a hablar del darwinismo y él le pilló en pleno debate del evolucionismo, creacionismo, y también por el choque inevitable que hubo con sus discípulos, especialmente con uno que fue Miguel Colmeiro, que era su alumno predilecto y con quien se llevaba, después de unos años, acaba llevándose muy mal y que es causante, él le consideraba responsable de sus desgracias, porque este Miguel Colmeiro era carlista. En 1897, esto es otro detalle muy curioso con el carlismo, escribió una carta diciendo que él había nacido en Tricio, su padre y su madre eran catalanes, pero estaban en Tricio, en La Rioja, en una partida de somatens catalanes luchando contra las tropas francesas, y allí en una cueva en Tricio nació este hombre. Pero curiosamente es en Tricio donde comienza la guerra propiamente dicha, la guerra carlista. El general Santo Ladrón de Cejama proclamó allí en Tricio
la guerra al alzarse en armas para ir a Santander. Y curiosamente, yo no sé, todos estos actos de alguna forma a él le influyeron muchísimo porque llegó a ser amigo personal muy íntimo de la reina Isabel II. La familia se instala en Barcelona, allí es donde, bueno, se casó con dos primas. Y también es muy curioso, su alumno más exitoso, digamos, el que más, Ignacio Bolívar, también tuvo una vida paralela respecto a esto. Ignacio Bolívar se casó también con dos primas. Solo uno de ellos, María Luisa, le dio, de los 6 hijos que tuvo, le dio nietos. Tenía fama de gruñón y malhumorado y solo fundamentalmente le movía la utilidad del conocimiento. Ramón y Cajal recoge por escrito el valor de Graés para orientar, para formar y para reconocer la valía de sus estudiantes. Se licencia en medicina, pues él era médico. Está hasta el año 36 en Barcelona y en el 35 se doctora y es catedrático de zoología en la Real Academia de Ciencias de Barcelona. No existía la facultad de ciencias en Barcelona. Realmente la única universidad que existía donde se hacía ciencias era en Madrid. En 1837 deja Barcelona y se instala definitivamente en Madrid, inicialmente en la calle La Ballesta. Y se le reconoce como el maestro de la primera generación de naturalistas que salen de la universidad con el título de licenciado en ciencias naturales. En el 45 se le nombra de facto director del museo, aunque está supeditado porque en aquel entonces también había una dependencia de la universidad de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. En 1847 es miembro fundador de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y le nombra miembro de la Comisión del Mapa Geológico de España. La Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales pervive todavía y está ahora en la calle Valverde. Voy a enseñar un detalle porque es un detalle que habla de su inquietud, de su interés por muchísimas cosas. La segunda fotografía que se hace, no sé si se ve, la segunda fotografía que se hace en España al colodión húmedo, un daguerrotipo, perdón, esto es un daguerrotipo, participa Mariano de la Paz Graés. Es el Palacio Real desde la parte de abajo del jardín, no, el Campo del Moro. No sé si se ve ahí la foto. Bueno, pues este hombre tenía tanta interés, tanta inquietud que también participó en esto. Esto fue muy interesante porque él creó de alguna manera la primera plaza de fotógrafo en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en el año 1866. Bueno, otra relación importante, aunque involuntaria, de Graels es que él consiguió, debido a su relación tan amistosa y tan influente que tenía con Isabel II, que se creara este edificio, actualmente el Ministerio de Agricultura, para albergar la sede de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y también como sede del museo. En 1851 ya se le nombra de facto director y también director del Jardín Botánico, el Zoológico, que se había empezado a formar, y el Observatorio Astronómico. Él empieza ya a formar a estudiantes, incluso a establecer contacto en el extranjero, algo que posteriormente hizo la Junta de Ampliación de Estudios y el CSIC. Le nombran en 1800, después de que deja de ser director, hacia el año 1880 le nombran ya senador y permanece siendo senador hasta su muerte. Estas son todas las funciones que no sé cuánto tiempo tenemos. Bueno, sí. Mm,
Es vocal naturalista de la Comisión Central de Pesca. Es cesado en 1867 como director debido a una conjura, llama conjura de ingratos, sencillamente porque él era liberal, muy militante, y Miguel Colmeiro tenía un hermano que era funcionario del Ministerio de Fomento del cual dependía, y en fin, le acusan de un desfalco, cosa que no es cierta, después se ha demostrado, el caso es que le destituyen. Pero bueno, explora también la costa cantábrica, sobre todo, y la costa de Galicia. Propone la formación de una estación biológica marina en el Ferrol y al final esa estación se convierte en lo que después sería en lugar de en el Ferrol, en Santander, la estación marítima de Santander. Es vocal del Real Consejo de Agricultura y representante español en la Conferencia Berna para el Control de Filosera, que lo vamos a ver luego. Imparte clase en la Escuela Normal Superior de Profesores. Él sigue siendo catedrático de la Facultad de Ciencias. Formó parte de 38 academias y sociedades científicas, lo cual indica una relevancia indiscutible, ¿no? Y muere en la madrugada del 14 de febrero, asistido por su discípulo Joaquín González Hidalgo, que fue un prestigioso, también era médico y fue un prestigioso malacólogo, en la calle de la Bola de Madrid. En este edificio, aún no he averiguado qué piso era, pero lo vamos a hacer porque a través de sus descendientes el registro se podría averiguar. Y esta es la Casa de las Ánimas donde él vivía en San Lorenzo del Escorial. Él compró esta casa, la de la calle de la Bola, porque claro, no era como ahora ir en tren, y entonces, pero aquí vivía muchos fines de semana y los veranos sobre todo. Enfrente hay unos jardines que eran del Patrimonio Nacional y es de donde salió cuando en la expedición donde encontró la Graelsia Isabelae. Bueno, él era muy amigo de Isabel II y de la reina regente, Cristina de Borbón. Esta es la famosa Graelsia Isabelae. Él se hizo muy amigo de ellas porque la Cristina, la regente, venía de Italia. Allí había muchas luciérnagas y se extrañaba de que aquí no las hubiera y le visitó a Graels en el museo y entonces aquello originó la primera ley de protección de insectos, no de animales, de insectos, para proteger las luciérnagas. Desde la expedición filantrópica de Balmis al Nuevo Mundo no había existido nuevas expediciones. Sin embargo, él desde su puesto de influyente y su relación con la reina, pues recuperó la tradición expedicionaria española suspendida por las guerras de la independencia y francesa y participó notabilísimamente, tanto en la comisión como animando, y los investigadores que fueron, en enviar una misión científica a una expedición punitiva de España contra las repúblicas del Pacífico, Chile, Bolivia y Ecuador, ¿no? Y entonces en esa expedición él fue determinante y manda a cinco expedicionarios, los vemos aquí. Durante 4 años estuvieron por América del Sur hasta California. Fue una expedición de mucho resultado científico muy interesante y que merece la pena que conozcáis. Y es la primera vez que se fotografían las ciudades americanas. Los originales de esta foto los conservamos en el museo. Hay una pequeña muestra de aquello que os aconsejo, os recomiendo que veáis y es sumamente interesante. Estos son la fragata Triunfo y la Resolución, los dos barcos en que fueron los expedicionarios, y estos son ejemplos de las fotos. Hay cientos de fotos de aquella época y tienen una calidad extraordinaria, ¿no? De suma belleza. Esta es una foto del puerto del Callao poco antes de que la bombardeara la escuadra española.
Y este es el famoso Miguel Colmeiro, que fue un hombre muy importante, un gran botánico, pero que se llevaba muy mal con Graels. Señalar también que en 1867 se crea el Museo Arqueológico Nacional, también apoyado por Graels, y entre otras cosas también porque él tenía un sobrino, el sobrino de su esposa, en que era arqueólogo y estaba muy interesado. Pero el Museo Arqueológico Nacional se fundó con los fondos de arqueología que tenía el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Graels trabajó como médico, describió 49 especies de 17 familias como entomólogo. Generó un impulso muy grande, participó en la creación de las ciencias marinas en su interés por la piscicultura, tanto en acuicultura en medio, o sea, en agua dulce como en aguas salinas, ¿no? Publicó una obra modélica sobre la plaga de la filosera en España, que vamos a hablar posteriormente. Creó el Jardín de Aclimatación y Domesticación de Especies Foráneas, que originó el Zoológico de Madrid posteriormente. Trabajó sobre el uso de las palomas en tiempos de guerra. Fue fundador de la entomología forense, así lo consideran los médicos. Y creó la red de observatorios ornitológicos, basado fundamentalmente en el interés que ofrecían para él los pájaros, las aves, para el control de las plagas de insectos. Graels contribuyó notablemente en el primer convenio internacional para la protección de ciertas especies de la fauna silvestre en 1902. España ya había elaborado en 1896 la propia normativa, pero este hombre, desde su función de senador, hizo una labor interesantísima a nivel internacional para proteger la fauna silvestre. También creó la red de observación de poblaciones de langosta, porque él, se me ha olvidado decir, él fue quien, a través de su influencia con Isabel II, propuso, y también era de la Comisión de Instrucción Pública, miembro de la Comisión de Instrucción Pública, él propuso la creación de institutos de enseñanza secundaria en cada capital de provincia, que se crean entre el año 1850 y 1865, así, por esas fechas. Hacia mitad del siglo XIX se crean en cada capital de provincia un instituto. Y él aportó una labor que posteriormente siguió haciendo Ignacio Bolívar, su alumno, su discípulo. Él aportaba material a esos institutos y yo he sido de los que, porque yo estudié en el Instituto de Cuenca, eh, he sido los que con el tiempo, entonces no lo sabía, pero con el tiempo he vuelto allí y he visto material, animales de la colección de ese instituto de la época de Graels. Bueno, senador y consejero de Instrucción Pública, que esto es una labor interesantísima. O sea, cómo este hombre pudo hacer todo lo que hizo y que no se le conozca o no se le dé el realce que necesita. También fue importantísimo, durante muchos años, importantísimo miembro del Consejo Superior de Agricultura. Eh, eh, bueno, fue quien inició el primer proyecto de catalogación de la naturaleza basado en las colecciones. Él creó una colección que no era de insectos. El catálogo, en 1846, es de los primeros trabajos que hace, el catálogo de los moluscos terrestres y de agua dulce. Ha sido citado por numerosos autores. Su tercer trabajo entomológico versa sobre cómo combatir este curculiónico, Vitiscus betulae, en la vid del Vallés.
la relación de los insectos que atacan a los olmos, moreras y álamos, y también una memoria sobre los insectos que atacan a los olivos. Él inicialmente empezó a trabajar con insectos de interés agrícola. Luego hay un dictamen muy interesante clarificando la posición entre el debate que había entre Paserini y Baumeister sobre los pulgones. Y él interviene para clarificar la posición, si llevaba razón Paserini o Fitoret o Baumeister, sobre si era una familia u otra. Em, Martín Albaladejo y Izquierdo analizan 155 trabajos, probablemente haya más, pero estos son 155 trabajos que están claramente reflejados y señalados. Y publica sobre fauna y flora, aclimatación y domesticación, acuicultura y pesca y sobre todo, no sobre todo, porque no es que no son los que más han publicado, pero sí tiene de extraordinario interés sobre plagas agrícolas. La primera etapa, aunque se inicia con plagas agrícolas, son 4 trabajos, y en su última etapa 31 trabajos. Pero se destaca sobre todo la monografía sobre Phylloxera bastratix, se llamaba así, ahora ya no, ahora es Datulophaira vitifoliae. Bueno, pues la Phylloxera causó un estrago terrible en Europa, no solamente en España, entró por España, pero él contribuyó notabilísimamente. Hacían tratamientos peregrinos para acabar con la filosera, pues cosas absurdas, ¿no? Pero él clarificó la biología y la ecología de la filosera. La biología, el ciclo reproductor es muy complejo, tiene 18 estadios, estados partenogenéticos, estados reproductores, etcétera, o sea, sexuales. Era muy complicado y él lo clarificó y fue muy reconocido. Y sobre todo enfocó la solución del problema hacia lo único que resulta eficaz, que fue sustituir los pies de la vitis europea por los salvajes de las vitis americanas. Y lo hizo, ojo, esto es importante, antes que la plaga entrara en España. Probablemente, claro, los medios de comunicación no eran como ahora y por tanto no dio tiempo, porque la filosera se propagó muy rápidamente. Pero él conoció el problema y conoció la solución antes que se produjera. En 1897 publica su última obra que, que está disponible entre 1.000 y 1.400 euros, La fauna mastodológica ibérica, ¿no?, de 830 páginas y un mapa. Y el 14 de febrero del año siguiente murió. Nunca perteneció a la Real Sociedad Española de Historia Natural, creada o promovida por sus alumnos Miguel Colmeiro, Manuel María José Galdo, Marco Jiménez de la Espada, etcétera, etcétera. Y eso es exclusivamente porque eh, era miembro Miguel Colmeiro, al cual nunca le perdonó la traición que llamaba que habían cometido contra él. Aquí aparece una foto 5 años antes de su muerte. Aparece el primero por la izquierda, es don Eduardo Hernández Pacheco, que luego llegó a ser director del Museo Nacional de Ciencias Naturales y otros conocidos zoólogos. Estas piezas con las que aparece en la foto están guardadas en el museo y algunas veces están expuestas, se pueden visitar. Emilio Cervantes dice en el libro Homenaje que con Mariano de la Pagra él empieza y termina el siglo XIX. Coincide con lo que hemos intentado iniciar al principio, la estructura agraria de España, y termina un modo de ver el mundo que había durado desde la antigüedad y que, a diferencia del actual, consistía, entre otras cosas, en una relación directa entre el hombre y la naturaleza. Pero la historia continúa. Alumnos destacados, el principal de todos fue Ignacio Bolívar. No fue el predilecto, pero sí el más destacado.
Al menos dos generaciones de biólogos o naturalistas estuvieron directamente relacionados con Bolívar y son reconocidos de su escuela. Algunos de ellos muy importantes en el campo de las ciencias agrarias, ¿no? He señalado los más importantes, los que suenan más, y finalmente, bueno, destacar que hasta Morales Agacino, Gonzalo Ceballos, el Instituto Español de Entomología, el Servicio Especial de Plagas Forestales y el INIA llega al influjo de Mariano de la Paz Grael. Pero bueno, como decimos ahí, esto es otra historia. Y muchas gracias. Esto es una preparación que hizo Mariano de la Paz Graels con 3 ejemplares del bufo calamita, el sapo corredor. Lo hizo él en persona, pues a veces tenía tiempo y se entretenía en estas cosas. Muchas gracias. Me, pa- me he pasado 3 minutos. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, muchas gracias por el seminario. Yo es más que nada una curiosidad y es, en aquella época, por ejemplo, o sea, simplemente con tantas guerras y tantas incidencias, ¿cómo conseguían financiación para hacer todo este tipo de investigación? Pues, pues existía financiación y existía interés público. Las, Hay una tendencia a pensar que España era un erial y no es así. El siglo XVIII España era una potencia, pero no tenía nada que enviar, es decir, que envidiar a nadie. El Gabinete de Historia Natural, el Museo Nacional de Ciencias Naturales actualmente, es la institución científica más antigua del mundo, probablemente, no privada, quiero decir, pero bueno, quitando algunas universidades privadas, dentro de lo que son los grandes museos o instituciones científicas nacionales, es la primera. Se fundó en 1752, pero siempre hubo un gran interés. No, España era una potencia y era una potencia económica. Lo que ocurre es que las guerras y los desastres del 19 pues arruinaron al Estado, ¿no? Pero sí había interés y gracias a personas como esta, que tenían una función administrativa y política, porque en donde había gente que veía la política de otra forma. No lo veía como una forma de depredar, sino lo veía como un aporte. Ojo, Mariano de la Paz Graels no cobraba. Los directores del museo, hasta del museo, del botánico, de cualquier institución, no cobraban. Hasta 1921 el director del museo no cobraba un salario. Lo hacían sin cobrar, ¿no? Y entonces eran gente muy, muy seria, muy comprometida, eran auténticos patriotas y conseguían los fondos a través de su influencia política fundamentalmente, ¿no? Existía un ministerio que era el de Fomento, cuyo nombre lo dice todo, era fomentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿no? Fundamentalmente. Vale, y tengo otra curiosidad. Simplemente es saber si se ha hecho, si se ha realizado alguna exposición o alguna actividad, digamos, para fomentar, digamos, todo el trabajo que realizó por parte del museo. Sí, en otro por instituto. parte del museo, sí, hace años, hace años sí se hizo una exposición itinerante sobre Mariano de la Paz Graels. Pero bueno, es algo un tema recurrente. Es muy difícil transmitir cierta información a la sociedad cuando, por ejemplo, ves que los periodistas hoy día siguen diciendo Centro Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Tú- Continuamente, cada día que hablan del Consejo, pues sigue apareciendo, alguno dice, o en la prensa, en las redes, el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Es dificilísimo. Entonces, transmitir todo esto
Cuando el museo, por ejemplo, este museo, científicamente nuestro museo está entre los 4 primeros en cuanto a publicaciones científicas. En número relativo sería el primero, porque teniendo en cuenta el personal y las publicaciones, el museo es el primero. Es muy difícil hacer llegar a la gente lo que es nuestro museo, ¿no? Sin embargo, tienes el Museo de Londres, el Museo de París, el Museo de Nueva York. Pues hay compromiso por parte de las instituciones. Cuando se crean los museos, hay mucho apoyo financiero de entidades privadas e institucionales. Sin embargo, nuestro museo es todo lo contrario. A lo largo de la historia, como se ve, no solamente de nuestro museo se desgaja una parte para crear el Museo de Antropología. Los fondos de antropología de Antonio de Ulloa son los que sirven para crear en 1911 el Museo Antropológico Nacional, por ejemplo. En 1941 el Museo de América. ¿De dónde tiramos? También de fondos que trajo Antonio de Ulloa, que estaban en el Real Gabinete, se van al Museo de América. El Museo Arqueológico Nacional, bueno, ahí tuvo algo que tuvo mucho que ver Graés, pero bueno, se funda con los fondos que tenía también el museo. El, el edificio del Museo del Prado se construyó para albergar el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Real Gabinete. Y una vez concluido, en lugar de instalarlo allí, pues Fernando VII dijo, ah, no, aquí vienen mis cuadros. De hecho, estamos aquí donde estamos de forma provisional, porque de la calle Alcalá se fue a los sótanos de la Biblioteca Nacional y de allí vino en 1910, donde estamos ahora, de forma provisional. Entonces, esa es la diferencia. Mm, No, habría que hablar de lo que es nuestra condición como ciudadanos. Ahora mismo yo creo que España necesita un museo de ciencias naturales, o llámese como se quiera, con más espacio, para dar salida a todo el vigor que tiene y que tendrá en el futuro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta tenéis? Bueno, más que nada, muy interesante toda la conferencia. Quería preguntar un poco atendiendo un poco a la época y la relación nunca del todo amistosa entre iglesia y ciencia, con una persona que tuviera una influencia como la tenía en una monarquía tan cristiana como la que existía entonces, ¿hubo o existió algún conflicto entre ambas partes durante la época de producción científica de este hombre, o fue todo lo contrario? No, bueno, él no tuvo ningún problema con la iglesia. eh, Él era creacionista. Ojo, la teoría de la evolución es de 1852. En fin, quiero decir que él no tenía ningún problema porque él era creacionista. Pero es que la iglesia tampoco tiene ya problemas con la historia, con la teoría de la evolución. La iglesia no cuestiona la teoría de la evolución en absoluto. Quien piense que la cuestiona está equivocado. De hecho, el creador de la teoría del Big Bang, no lo sabe la gente, pero era un sacerdote, Lemaitre, un sacerdote belga, que fue quien creó la teoría del Big Bang. Y no, la iglesia no tiene ningún problema con la teoría de la evolución. En su momento se cuestionó, se dijo, ¿qué tal? Sí, la iglesia inicialmente era creacionista cuando se plantea, pero bueno, también es gente muy inteligente, ¿no? Y, y por tanto, él no tuvo ningún problema con la iglesia desde ese punto de vista, porque sí, él recomendó, aunque no era evolucionista, él recomendó a Bolívar y a alguno de estos que prestaran atención a esa nueva teoría, aunque a él no le convencía. Yo he llegado a leer eso.
en alguno de esos trabajos. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? ¿Alguien? Yo lo primero, darte las gracias porque me ha encantado y he aprendido un montón. Y te quería preguntar, ¿los ejemplares de Graels en el museo se pueden saber? Sí, 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 sí. Hay ejemplares, se me ha olvidado comentar, él estuvo también, había a principios del siglo XIX estaba Mieg, un entomólogo, un médico alemán que trabajaba en el Palacio Real, era médico del rey y tal, que hay un fondo y claro que sí, se pueden, sí. ¿Eran todos insectos? No, hay, no, Vale. hay de todo. Sí. Hay también de vertebrados, de peces. Se puede, en las colecciones históricas del museo hay de todo. Se, bueno, no hemos hablado de la faceta de Graels como botánico, pero es que también fue director del botánico y también hacía campañas de herborización, etcétera. Es decir, que en el museo y en el jardín botánico hay material, mucho material de esta época, de él particularmente. Y se trata de, yo creo que estas figuras, yo no lo sé si conocíais a Mariano de la Paz Graels, pero yo creo que merece la pena. Me he quedado pensando en lo que nos ha dicho el compañero. Es verdad, nosotros podemos hablar de lo que queramos, porque para eso son los seminarios, ¿no? Pero yo creo que las cosas se estudian y se aprenden mejor si conoces que no ha empezado ahora mismo, ¿no? Y entonces muchas de las cosas, mm, por ejemplo, lo que dice Consuelo, imaginemos que ya no se trabaja en taxonomía tanto como hace 20 años o 30 años, no pasa nada. Desaparecen los taxónomos de repente, no pasa nada porque existen las publicaciones y existe el material en las colecciones y si hay un cataclismo y se necesita taxónomos, pues en 5 años se pone la agenda a trabajar en taxonomía, ¿no? Para eso están los museos y las colecciones, ¿no? Entonces, aunque suena, como dicen ahora, a viejuno y parezca que no, las referencias genéticas están en las colecciones. Muchas especies que han desaparecido están en las colecciones, ¿no? Por eso es tan importante y no es tan antiguo ni tan de moda, porque nosotros en el museo podemos hablar de esto, pero podemos hablar también de la migración de genes en la colección del siglo XVIII, ¿no? De entomología o de cualquier cosa. Y yo creo que estas cosas son fundamentales para promocionar la ciencia. Ahora, hay gente también, mucha gente que está trabajando en genética molecular y no ha visto ni siquiera lo que es el DNA. Pues está trabajando con secuencias que están publicadas o cosas así, en fin. Pero sí, se puede, mucho material, o en el jardín botánico, bueno, y en la universidad también, ¿eh? Hay mucho material, porque después de la guerra también, después de la guerra civil, mucho material entomológico se marchó a la universidad. Pero ya digo, yo comentaba lo que yo viví en el Instituto Alfonso VIII de Cuenca, y allí hay material de Graels y entregado por Graels en persona. Decir también que esto, lo de enviar material a los colegios y tal, esa labor la continuó Bolívar y crearon una red de alerta contra la langosta y de exterminio de la plaga de langosta, que se basaba, por ejemplo, Ignacio Bolívar daba todos los años, daban en el museo cursos para enseñar a reconocer la langosta y otros insectos dañinos a los maestros de escuelas primarias de los pueblos y profesores de instituto. Y entonces entregaban muchas colecciones, etcétera.
Pero lo más interesante del tema es que cuando los maestros volvían al pueblo, enseñaban a los niños cómo se detectaba cómo era la langosta, las larvas, los imagos, etcétera, etcétera. Y cuando los niños que salían por el campo y tal veían algo, se lo decían al maestro o al cura, mandaban un telegrama y en tiempo real se generó una red de control. Avisaban al servicio de plagas, que ya fue un invento también que surgió del museo, y acababan con la langosta, con la plaga de langosta. La filosera y la langosta eran los principales problemas que había entonces. Otra pregunta. Pues mira, yo solo te iba a comentar que, bueno, en primer lugar, que, bueno, hacer hincapié en que dentro de la importancia de este señor en las ciencias agrarias, sobre todo yo por lo que he visto de lo que has contado, fue sumamente importante en cuanto a un aspecto de las ciencias agrarias concreto, que es el de la protección vegetal, que realmente a los que vinieron detrás, supongo que les fue de muchísima ayuda, a los que vinieron inmediatamente detrás y los que después hemos venido mucho después. Y bueno, y lo único, preguntarte por una mera, bueno, un cotilleo, una curiosidad, que por lo que yo he visto, por lo que más se conoce a Mariano de la Paz Graels es por la famosa mariposa esta, la Graelsia isabelae, pero según a quien consultes, hay distintas versiones de cómo fue descubierta. Tú puedes contarnos por lo menos la que a ti te convence más, porque hay Sí, quien dice que bueno, la descubrió él, que la descubrió otra persona la y que le descubrió, dio el sí. aviso y que luego en realidad La, fue otro el que le puso el nombre, que la llamó, de hecho, primero, antes de Graelsia, la llamó Saturnia, Saturnia, la llamó él, creo, que Saturnia, era sí. de otro género. Sí. Cuéntanos un poco, por favor. Quien lo descubrió fue su perro. Porque él lo cuenta, él lo contaba y eso se lo dijo. La hija de Grael se lo contó a Ramón Ajenjo cuando Ramón Ajenjo estaba escribiendo su biografía y dijo, "Mm, quien descubrió Graelsia fue... Él la estaba buscando porque un amigo suyo, un entomólogo francés, le había dicho que había una especie, no recuerdo cuál, en la sierra, ¿no? Y entonces buscaba esa y encontró la mariposa. Después, llevaba 12 años por la zona de San Lorenzo del Escorial, Abantos y Peguerinos. Y él siempre salía a buscarlo. Y un día que iba con su perro, pues este le envió la mariposa, tal, él la cogió. La describió como Saturnia isabelae. Y así se publicó y quizá un año o 2 años antes de morir Graels, y no recuerdo el nombre de un entomólogo francés o alemán, perdonadme, dijo que no era el género Saturnia, sino que era el género Graelsia. ¿De acuerdo? Entonces, Parece ser que mandó el ejemplar que encontró, lo mandó al Museo Británico o algo así, puede ser. no, Algo de eso, y que se la compraron yo leí en algún sitio, que se la compraron por 500 pesetas o algo no, así, no. ¿no? Yo eso no lo he leído, no. No, le ofrecieron mucho dinero a Graels por otras cosas, pero ofrecieron dinero por el tema de la filosera, por no ser tan insistente en lo que decía, etcétera, etcétera, en la comisión internacional que hubo no sé si en Francia o en Ginebra, para discutir el tema de la filosera, y él se ofendió muchísimo. Querían poco menos que se apartara del tema, ¿no? Y no recuerdo eso. Sí he leído que le montó de una forma especial a la reina Isabel II, la Graelsia isabelae, para que la llevara preparada en el pecho, en una recepción, al poco de publicarla. Pero el tema, bueno, es fácil averiguarlo. Yo creo, tal como se descubrió fue como él lo cuenta y que él la llamó Saturnia. ¿Vale? Pero bueno, que es un nuevo género. Pues si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias. ¿Tienes tú? Ay, Comentario muy breve, ya que estamos con la Graelsia. Como habéis visto por las fotos, es una mariposa muy bonita, es una polilla en realidad. Y es difícil de verla, pero
no es tan difícil. Hay un centro, conocéis, los que sois de Madrid o por aquí, igual conocéis en la vertiente segoviana de la sierra un lugar que se llama Boca de Asno, donde hay un pequeño centro de visitantes. Ahí cuando anochece y se encienden los faroles del centro de visitantes, se llena de graelsias y es muy fácil verlas. Y son preciosas, ya os lo digo, Ujú. si tenéis oportunidad de ir alguna vez. Nada más. Yo, Quería añadir algo más. una curiosidad, porque como hablé de Columela, en el Encín hay una colección de variedades de vid donde están algunas de las que cita Columela. Y pues sí, como aquí hay cierta relación con el Encín, pues bastante emotivo el visitar, y si conseguís que lo enseñen, hay una especialmente que es interesantísima, pues es muy áspera al sabor, o sea, no es una variedad muy dulce ni tal, pero nunca se pone enferma, que Columela la cita, que se llama teta de vaca. Y es que yo no me imaginaba que una uva fuera como es esta, pero como aquí sois todos agrarios, pues sí, cuando vayáis al Encino merece la pena ir a visitar la colección de variedades de vid que tienen ahí. Bueno, pues muchísimas gracias y por la invitación y por la asistencia.